Acá ya nos metemos en un concepto denominado detalles constructivos. Bien, vamos a ver. Por ejemplo, cuando yo tengo una puerta, ya sabemos que yo tengo varios componentes a tomar en cuenta. ¿Cuál es el insumo principal con el que se fabrica una puerta? En la mayoría de los casos, madera, correcto. ¿Y cuál es la unidad de medida de la madera? Es el pie tablar. ¿A qué equivale un pie tablar? Es una unidad de volumen equivalente a una pieza de un pie por una pulgada. Y se calcula de la siguiente manera. Sobre un elemento X, yo tomo el espesor en pulgadas por el ancho en pulgadas por la longitud en pies. Todo sobre 12. A ver, hagamos un ejercicio. Yo tengo para el marco de la puerta, yo necesito, entre otras cosas, dos piezas de 6 pulgadas por 2 pulgadas vamos a ponerle, ¿cuántos pies tablares tengo ahí? Tablares, correcto, 8 pies tablares, ¿verdad? Pregunta, ¿y si la sección tuviera esta forma? 1 pulgada, 4 pulgadas, 2 pulgadas, 2, 6 pulgadas. Si esta fuese la sección, ¿cuántos pies tablares tendría que comprar? La respuesta es 8 pies tablares. Igual. ¿Por qué? Pregunta, esta parte de acá, ¿cómo lo puedo reaprovechar? ¿Cómo se hace? ¿Cómo hago ahí? Lo rebajo. ¿Se corta? ¿Se corta y se remueve? ¿O lo separo y ese listoncito que me queda 2 por 1 exactamente lo puedo reutilizar? Se corta, ¿verdad? Es pérdida, es desperdicio, ¿no? Tal cual, ¿no? Entonces es muy poco, y si lo aprovechan es como retacería, no se considera. Entonces cuando se cotizan, ya para tema de costos, cuando se cotizan los elementos de madera, hay 4 factores que ustedes tienen que tomar en cuenta. En primer lugar, cuando se compra la madera, obviamente, como es un recurso natural, es irregular. Entonces tiene que pasar por una serie de procesos en los aserraderos que se conoce como rectificación y habilitado. El primer proceso de esos se le llama el cepillado. Vamos a verlo en un pequeño videito. Ahí tenemos una tabla pequeñita, por cierto, y esa máquina se llama garlopa. Ese cilindro por el que casi pasa la mano el amigo, tiene unas cuchillas que tienen por lo menos un giro de 20.000 revoluciones por minuto. Y van a darse cuenta cómo poco a poco, mientras lo van pasando, ¿no? Por esta máquina, estas dos plataformas están calibradas, pero así milimétricamente. Y la intención es que cuando pasan por esta máquina, el cilindro está calibrado, ahí se va a ver mejor. Ahí está mucho mejor, porque este recién empieza. ¿Notan acá la pancita que tiene? ¿Cómo está separado? Ya, entonces conforme va pasando el amigo, esa, por cierto, ese tipo de madera se llama caoba, ¿no? Que es una de las maderas más finas que tiene el Perú. Ya, y conforme se va acercando, miren ahí. Ah, no, miren, entonces cedro, discúlpenme, cedro, ya recién lo vi la venta. Ahí está, ¿ven ahí? Ahí se ve clarito y van a ver después de la segunda pasada, miren ahí cómo va cortando. Ya, entonces, esto se llama cepillado, ¿no? En esencia. Entonces, la idea del corte es justamente dejar una cara completamente plana para que después se realicen otro tipo de procedimientos. Y ahí sí, lo mismo, ¿no? Una y otra vez, hasta que los cantos ya estén rectificados, ¿no? Esa parte sucia, por ejemplo, significa que en esta parte hay una concavidad. Entonces la navaja no ha llegado hasta ahí. Lo que significa que todo lo que está de color blanco clarito es lo que ha cortado la máquina. O sea, todo está al mismo nivel, excepto esa parte. Ya lo dejan ahí que el carpintero de su taller lo termine de acomodar. Ese es un primer paso. Y luego, eso garantiza que una de las caras sea perfectamente paralela, sea perfectamente recta, pero no garantiza que sean paralelas. Para garantizarlo, le damos la vuelta a la tablita y la pasamos por esta otra máquina llamada regresadora, que ven por acá, ¿no? Que lo que hace es aplanarlas, dejarlas a todas las tablitas del mismo espesor, ¿no? E ir corrigiendo las irregularidades que tienen sus caras, ¿no? Bien, pero como se darán cuenta,
cada vez que pasa por esa máquina, hay algo llamado merma, ¿verdad? Se va perdiendo parte del material. Porque, por ejemplo, en el cepillado, exagerando la cosa, corto todo esto de acá. Todo esto es pérdida, ¿no? Pérdida, pérdida. Y luego, por el regresado, pasa todo esto, ¿no? Para que queden paralelos y además del mismo espesor. Eso significa que si yo necesito instalar un elemento de 2 por 6 pulgadas, ¿no? Este elemento, este espesor, ¿ya? Tiene que ser de 2 por 6 pulgadas. Lo que significa que tengo que haber comprado un producto más grande, ¿ya? A lo que quiero llegar, en líneas generales, es esto, ¿no? Si ustedes diseñan un elemento de madera, hay un problema. En los planos, nosotros los graficamos, los elementos, por metros, ¿verdad? Pero nosotros los compramos la madera se compra por pies y pulgadas. ¿Estamos? Ahora, hay algo que en carpintería se le llama el pie comercial y el pie habilitado. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Que si yo compro, un elemento, por ejemplo, digo, dame una pieza de 4 por 2 pulgadas. ¿Ya? El pie comercial implica lo siguiente, que estos 4 por 2 pulgadas, si yo compro 4 por 2 pulgadas, después de pasar por todos los procesos de habilitación, ¿no? Que hemos hablado, ¿cuál es el proceso de habilitación de la madera? El corte, cepillado, escuadrado, cuando lo giro a 90 grados para rectificar las escuadras, los cantos, escuadrado, regresado y secado, ¿no? Bien. Entonces, cuando yo pido 2 por 4 pulgadas, yo compro y pago mis 2 por 4 pulgadas, correspondientes a sus respectivos pies tablares, al final yo no recibo 5 por 10 centímetros redondeados, sino que en la práctica me van a llegar como 42 milímetros por 92 milímetros, aproximadamente. 91 por ahí, un milímetro más, milímetro menos. Entonces tengan mucho cuidado. El volumen comprado es distinto al volumen que llega a su obra. Este es cuando le pido la pulgada comercial. Pero si yo quiero que me den una pulgada habilitada, significa que acá, a mi obra, tiene que llegar los 100, ya, exagerando, ya 100 por 50 milímetros, ¿verdad? Eso significa que yo he tenido que comprar, para alcanzar esos 100 por 50, un equivalente a 4.25 o 4 un cuarto por 2 un cuarto pulgadas, ¿no? Porque en el cepillado y regresado normalmente se va entre un cuarto y media pulgada por lado. ¿Estamos? ¿Se entiende el punto? Ya, ¿por qué necesito aclarar esto? Porque si yo compro este volumen, por ejemplo, para 10 pies de largo, para 12 pies de largo, acá tengo 6 pies tablares. Pero para 12 pies de largo, acá tengo 7 pies tablares. Entonces ya me cambió mi costo. Ya, paso número 1. Una pulgada tiene aproximadamente 2.54 centímetros, ¿verdad? ¿Estamos hasta ahí? Pero por ser práctico lo redondeamos a 2.5 centímetros. ¿Correcto hasta acá? Si yo compro un tubo de fierro, por ejemplo, el fierro no pasa por todos estos procesos, y digo que tiene 4 pulgadas por 2 pulgadas, pregunta, redondeado, ¿tendría 100 por 50 milímetros? En fierro sí. Ahora vamos a ver, en teoría, en madera debería pasar lo mismo. Pero en madera, si yo compro, o sea, lo que normalmente va a pasar, si yo le digo en mi plano, o sea, lo que quiero llegar es a esto, por los planos. Si en mi plano dice que el marco va a tener 4 por 2 pulgadas, ojo acá esta parte, si el marco dice que tiene 4 por 2 pulgadas, no, cuando ya esté instalado en la obra, no va a tener 4 por 2 pulgadas. Con wincha no va a medir eso, va a medir menos. Va a tener 9 por 4 centímetros y un poquito más. ¿Qué pasaría si yo necesito que en obra instalado tenga esto? Entonces, en este caso, tengo que considerar que la cotización tiene que ser mayor. Y una
Y claro, y la pregunta es correcta. Me dice el compañero, ¿qué tiene esto que ver con la lectura de los planos? Ya, porque la lectura incluye la interpretación, ¿verdad? Bien, entonces está bien. ¿Qué es lo que pasa? Si ustedes a mí un día me dan un plan de detalle, por ejemplo, me dicen, ¿sabes qué, arquitecto? Mire, yo quiero, a mí me han explicado, ¿qué es esto? ¿Qué sale? Arquitecto, mire, ¿sabe qué? Quiero hacer un detalle de un sol y sombra, por ejemplo, ¿no? Esto que son estas viguitas de madera donde hay una cubierta encima, ¿no? Quiero hacer un sol y sombra. Y me han comentado que para sacar el máximo jugo a la cubierta, estos elementos los tengo que dejar a... Perdón, ya, esto es normal la cotación. Me están diciendo que acá, entre estos espacios, tengo que dejar como máximo 55 centímetros. 55 centímetros, como máximo, ¿no? Para poder instalar correctamente las cubiertas. Y acá necesito 5 centímetros. 5 centímetros, ¿no? ¿Estamos ahí? Por lo tanto, las vigas a eje están a 60, ¿verdad? Esto tiene en mi plano 5 por 10 centímetros, pero como yo sé que esto se vende, la manera se trabaja en pies y pulgadas, entonces yo voy a mandarle a hacer a mi carpintero piezas de 2 por 4 pulgadas. ¿Cuánto me va a costar, maestro? 1, 2, 3, 4, 5 vigas de 2 por 4 pulgadas. Allá, arquitecto, ¿sabe qué? Son 5 piezas de 2 por 4 pulgadas, por, supongamos, 10 pies de longitud. Todo sobre 2. En este caso tenemos, a ver, 8 por 10 por 5, entre 12, ya, son 17 pies, son, perdón, 16.7 pies. Le vamos a agregar un 10% de desperdicio, ¿no? Que siempre, cuando cotizan material, siempre se considera un desperdicio. Ya, me dan 18.33 pies. ¿De qué manera lo quiere, arquitecto? En cedro, porque me va a aguantar bien los exteriores. Correcto. ¿En cuánto está el cedro? 18 soles el pie. Perfecto. Entonces, para esta cubierta, solo el material está saliendo, solo estas vigas le está saliendo 330 soles. Cerrado. Quedamos. Tráigame mis vigas. Trae las vigas, se caen las cubiertas. No hay donde anclarlas. ¿Por qué? Porque las vigas van a llegar ¿de cuánto? De 4 por 9 centímetros. Pregunta, si mantenemos el distanciamiento, ¿la distancia interior se mantiene 55? De 56. ¿Cumple o no cumple? No cumple. ¿El carpintero me robó? ¿Me estafó? ¿Lo hicieron mal los de la cubierta? ¿De quién fue el error? ¿Qué debía haber pedido? ¿O cómo debía haber pedido el asunto? Entonces, acá es indispensable, cuando se vean con este tipo de situaciones en las que trabajar con la medida comercial o habilitada les pudiera generar algún inconveniente, siempre es necesario que en su plano, en el pie de página o en su memoria descriptiva, indiquen las medidas indicadas corresponden a dimensiones terminadas, que incluye las mermas por habilitación. ¿Estamos? Ahora, pero si el elemento no influye, no está condicionado por algo tan específico, no hay ningún problema. ¿Ya? Entonces, la primera conclusión es, cuando trabajen con elementos como la madera, tengan en cuenta el proceso de mermas y pérdidas, que influyen en el presupuesto, lo que significa que yo tengo que aclararlo en mi plano. ¿Ya? ¿Ok? Por ahí va la cosa. Entonces ya ustedes deciden si lo ponen con dimensiones reales o lo ponen con pulgadas, como quieran ustedes. Como quieran ustedes, ¿no? Pero lo peor que les puede pasar es tener errores por desconocimiento. Ahora bien, con respecto a las puertas, en nuestros cuadros de vanos, nosotros, ¿qué vamos a especificar? Acá viene el punto, ¿no? Vamos a aprender a especificar puertas.
¿Ya? Ya. Por ejemplo, ¿no? Independientemente del diseño, hay cosas que siempre se van a repetir. En primer lugar, cuando grafiquen ya en el plano de detalle, les voy a compartir unos detalles de ejemplos, perdón, de detalles constructivos en el aula virtual. Este elemento que acabo de dibujar, ¿qué creen que representa? La puerta abierta, pero hacia afuera, correcto, correcto, ya. Esta es la primera, ¿no? Ya, ahora, primero vamos a indicar en nuestro plano de detalles el tipo de puerta. Por ejemplo, si tenemos una puertita que hace este efecto, en este caso se le denomina puerta batiente, ¿no? Cuando abre para ambos sentidos, algunos le llaman puerta de vaivén, pero no necesariamente, se llama puerta batiente en doble sentido. Las puertas de vaivén, entre comillas, son aquellas que además de la abertura, tienen un sistema que las hace regresar a su sitio, ¿no? Después las otras simplemente son por abertura directa. Y finalmente, las otras que son ya también conocidas son las puertas correderas o corredizas, ¿no? Estas se suelen representar con una flecha que me indique el sentido hacia el cual abre la hoja. Tengan mucho cuidado cuando diseñen puertas corredizas, sobre todo tipo mamparas, considerando el espesor del muro que lo estás tolerando. Por ejemplo, los marquitos de las puertas de estas hojas, por lo general, oscilan los 4 centímetros. Esto significa que si yo tuviese, por ejemplo, la necesidad de hacer una puerta de 4 hojas, supongamos, y quiero que las 4 abran sobre sí mismas, es decir, que cuando todas se retiran, ¿no? Todas quedan acá acomodaditas, ¿verdad? Pero si saco la cuenta, 4 por 4 son 16 centímetros. ¿Y mi muro cuánto tiene? 13 centímetros. Más tarrajeo de cada lado, 16. Al ajustar y los espacios para que corran las puertas, en otras palabras, una mampara de 4 hojas que corran de lado a lado no entraría en un muro de soga. Necesitaría un muro de cabeza. ¿Se entiende el punto acá? Hasta 3 hojas te aguanta este sistema. Correcto, las puertas batientes serían las puertas comunes, pero hasta ahora estamos hablando por el sistema de abertura, nada más, ¿no? Ahora, otro de los detalles que ustedes deberían especificar sería por acá, las dimensiones del marco. Porque el marco de la puerta por lo general se lleva entre el 25 y el 35% del presupuesto de la hoja. Normalmente, en la mayoría de los casos coinciden que ya 4 por 2 pulgadas es el marco más pequeñito que uno le puede dar a una puerta, ¿no? Que sea más ancho o más delgado, en realidad ya es un tema más estético que otra cosa, ¿no? O sea, sube el costo, pero ya es un temita. A veces me mejora la estética, pero a veces, tomando ciertas decisiones, me puede ahorrar algunos costos, colocar una puerta más grande, después lo vamos a explicar. ¿Ya? Pero siempre las dimensiones del marco, muy importantes. Luego vamos a hablar de la estructura de la hoja. Hoja le llamamos a la cara que evidentemente se mueve a lo largo de la puerta. Normalmente, en nuestro Perú, nosotros trabajamos con 2 sistemas, en este caso. Las llamadas puertas apaneladas y las denominadas puertas contraplacadas. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Una puerta panelada, si yo corto, por ejemplo, acá, un corte y veo el interior, probablemente tenga una pieza de madera, ¿no? De esta forma, con una pequeña ranura, luego al centro un listón, también con 2 ranuras. Ojo que estoy dibujando un detalle constructivo, ¿no? Es el proceso. Y acá otro más con otra ranura. Y acá vienen los paneles que también son de madera sólida, ¿no? O sea, en otras palabras, una puerta apanelada es una puerta sólida, maciza, compacta. Y por otro lado, la puerta contraplacada por lo general tiene este proceso constructivo. Voy a tomar 2 placas de 6 milímetros normalmente. Son entre 4 y 6 milímetros.
de triple A. ¿Qué es el triple A? Son paneles hechos con madera laminada, es decir, agarran láminas de madera como rollos y los pegan unas sobre otras, pero con las vetas en sentido contrario. Es decir, en un panel, las vetas están en este lado, las otras de esta forma, y otras de esta forma, y otras de esta otra forma. Y adquieren mejor resistencia. En otros países le llaman contrachapado, terciado, fenólico. En el Perú lo solemos llamar fenólico o triple A, ¿no? Bueno, ya tengo entonces hasta acá mis dos paneles. Luego le voy a colocar unos listones, nada más para armar la puerta, ¿no? Para que tenga donde sujetarse. Y por acá le voy a poner una maderita de mejor calidad, como tapa, como tapón, ¿no? Para, bueno, para completar ahí, ¿no? Esta parte. Estamos. Bien. Entonces, ¿cuál es el punto? Vamos a llamarle puerta apanelada con la letra A y puerta contraplacada con la puerta C. Pregunta, ¿cuál será más costosa? Ya, la A. Correcto. ¿Cuál será más pesada? La A, correcto. ¿Cuál me confiere mayor seguridad? La A. ¿Cuál es más práctica para colocar en el interior? Ah, sí. Contraplacada, correcto. ¿Cuál es más económica y me permite hacer más puertas? La C. Correcto. Entonces, por todos los argumentos mencionados, es que tenemos la necesidad de explicar cuándo una puerta es contraplacada y cuándo es apanelada, en ambos casos, ¿ok? Entonces, otra de las cosas que yo voy a especificar de las puertas es el material. Acá sí es todo un universo de situaciones. Por ejemplo, sobre una puerta X ya quedamos en el marco, ya vimos en función de la hoja y el sistema de abertura, ¿verdad? Pero hablemos de los materiales. Por lo general es cierto que vamos a trabajar con madera. Antiguamente se decía que las puertas buenas eran de caoba, antes de poner el cedrito, eran de caoba, eran de nogal o eran de cedro, ¿no? Bueno, les voy a dar una primera mala noticia. La caoba está prohibida, el nogal está prohibido. El cedro está restringido, o sea, así nomás no se consigue tampoco. Por efectos de la sobreexplotación, ¿no? Que ya es un tema entero para conversar. Pero todavía encuentra cedro. Punto número uno. También tenemos madera tornillo, por ejemplo, cachimbo. Tenemos, ¿cómo se llama esta de acá? Lagarto, copaiba, capirona, cumalá, moena, almendra, guairuro, etcétera, ¿no? Ya, esto hasta acá, ¿no? Esta es una primera. ¿Cómo se llama esta de acá? Aparte de la moena había otra, se me va el nombre siempre. Catagua. Ya. Vamos a esta primera parte. Pero también tenemos otras más. Por ejemplo, el chihuahuaco. Chihuahuaco. Humaquiro. Estoraque. El bálsamo. Canela. Bueno, canela oscura en realidad, ¿no? La quinilla. Acá muy famoso en el norte, la oreja de león. El hualtaco. Guayacán. Bueno, etcétera. Ya me da flojera, porque iremos el 2% creo de las especies maderables en el Perú. Ya, ¿a qué voy con todo este rollo? Es bueno que cuando ya nos dedicamos al detalle constructivo, conocer qué maderas son adecuadas para ciertos usos y cuáles no. Por ejemplo, la caoba y el nogal son maderas preciosas. No, se le llaman maderas preciosas, así como hay piedras preciosas, son maderas preciosas, porque son productos de lujo. Conseguirlas sí hay, pero una de dos. O lo consigues en el mercado negro o en cultivadores exclusivos, ¿no? Que bueno, ya y es un poquito más complicado, ¿no? Bueno, ahora bien.
Vamos a hablar rapidito nada más de las condiciones de algunas maderas. Primero vamos a distinguir que los usos que por lo general le vamos a dar, por lo menos en construcción, son: uno, para lo que es carpintería, es decir, puertas, ventanas, barandas, etcétera, ¿no? Es decir, elementos que van a recibir un cierto castigo por tema de sol, de lluvia, golpe, etcétera, pero no es tan extremo. Después tenemos la mueblería. Por ejemplo, guardarropas, cocinas, repisas, libreros, estantes, etcétera, que por lo general están inamovibles, reciben un trabajo del día a día, pero no se golpean, no se pisan, por lo general, ¿no? Su problema no viene de la humedad. Y por otro lado están los pisos, es decir, el parquet y el parquetón. ¿Qué diferencia hay entre el parquet y el parquetón? El parquet normalmente son piezas de no más de 30 centímetros de longitud con un espesor de alrededor de media pulgada. Y el parquetón son piezas que van desde 60 hasta 180 centímetros con un espesor de 3/4 de pulgada. O sea, simplemente más grande. ¿Ya? Y finalmente, y bueno, con el tema de los pisos, evidentemente tiene que ser madera muy dura, resistente a la humedad, al ataque de polillas, que resista raspones, que sea pesada para que no se mueva, muy densa, etc. Y finalmente, los elementos torneados. Cuando hablamos de tornos, yo sé que están pensando en vasijas, en adornos, qué sé yo, pero los elementos torneados los utilizamos, por ejemplo, en balaustres, para las escaleras, los barandales, van, pues, ¿no? Con sus elementos torneados. Y aquí se requieren ciertas maderas que sean duras, compactas y fáciles de trabajar. En otras palabras, no todas las maderas me sirven para todo, ¿ya? Entonces vamos a trabajar con un sistema de códigos, ¿ya? Por ejemplo, todo lo que es carpintería, le voy a poner la letra C. El tornillo es excelente. Con esto puedo hacer de todo, ¿no? De todo. Este grupo de acá, el cachimbo, el lagarto, la copaiba, la cumalá, almendra y sobre todo la catagua, a eso se le considera normalmente madera corriente. No es que sea mala, pero son maderas que son muy poco resistentes a las polillas, se tienden a doblar con el tiempo, a deformarse, y si bien es cierto, sí podrían servir y durar muchos años, requieren tantos, pero tantos cuidados, que para el costo que representan, no sale más a cuenta comprar una madera de más costo, de mayor valor. Entonces, pero eso, por supuesto, hace que este tipo de maderas señaladas ahí con un asterisco me sirven sí, pero o para cosas económicas que sé que las voy a cambiar dentro de poco, o cuando ya, pues ya no tengo de otra, o para algo provisional. ¿Ya? Vamos. Ahora bien, ya, entonces el tornillo es muy bueno con eso. La capirona es una madera pesada, pero que se deja trabajar. Esta de acá, tal cual. Pero si yo hablo de mueblería, bueno, también esta de acá, ¿no? Si yo hablo de mueblería, la mejor es el cedro. El tornillo es una madera que nunca se polía, siempre les va a ir muy bien. El guairuro, bueno, a mí personalmente me parece muy pesado, pero se está utilizando bastante en el tema. Funciona bastante bien. También algunos trabajan bastante con cachimbo y lagarto, así que bienvenido sea. Recuerden, estamos hablando de guardarropa, muebles de cocina, libreros, pizarras de colegio, mostradores, ¿no? De salas de espera, etcétera. Ya, cuando hablamos de pisos, ya vimos que eran elementos muy duros, ¿no? Bueno, pisos, zócalos, contrazócalos. Y aquí lo ideal sería trabajar con este tipo de maderas, ¿no? Que son bastante duras, ¿no? Cuando elegir una u otra ya es un temita ya más de estética, ¿no? Porque entre un hualtaco y un chihuahuaco, por ejemplo, sí hay una diferencia notable, pero para el uso que se les da no se va a llegar a un extremo. Así que ya es una cuestión de gustos más que otra cosa. Y elementos para... bueno, capirona también se puede utilizar en pisos. Y para elementos torneados, el elemento por excelencia es el guairuro, ¿no? Es el más utilizado en este campo. Ya, entonces yo les recomiendo que nunca le pierdan ojo a estos productos que les voy a señalar y averigüenlos bonito, vean bien sus características, estudienlas para que no les engañen. Porque algo que suele pasar mucho en construcción, sobre todo en la carpintería,
es que les dan una cosa por otra. Algunos dicen, ah, ya, eso es cedro, yo lo reconozco el cedro por el color. Falso, error. Primero, porque no hay dos árboles que tengan el mismo color. Incluso existe el cedro blanco, y hay cedro negro, hay cedro rojo, hay todos los tipos habidos y por haber. Y además, la madera la pueden entintar, ¿no? Se pinta. Algunos lo piden, no es que sea ilegal hacerlo, ¿eh? Algunos piden cambiar el color porque, bueno, para uniformizarlo quizás, ¿no? Que tal vez en primera instancia no es tan bonito. Algunos porque sencillamente, no sé, pues quieren darle un tono más oscuro, más claro, ya depende de cada quien. De hecho, es una práctica, es raro más bien encontrar a alguien que no le guste entintar su madera, ¿no? Es raro, es raro. Bueno, entonces, mucho ojo, les recomiendo que estudien bonito las características del cedro, del tornillo, de su guairuro, y bueno, dependiendo de su ciudad, pueden encontrar algunas, algunas u otras opciones, ¿no? En este caso. Bueno, pero vamos a continuar, ¿no? Ya está mi madera, ya están las dimensiones, ya está el diseño que se supone que lo estoy graficando en la planta, ¿no? Pero falta el recubrimiento, el revestimiento. Entonces, nosotros con un elemento de madera tenemos tres alternativas para revestirlo. Ojo, lo que estoy hablando ahorita, estoy tomando como referencia la carpintería y en un ratito vamos a hablar de los enchapes. Y las pinturas son tres campos, pero son estos criterios los tienen que aplicar a todos los tipos de acabados y elementos constructivos. O sea, el trabajo en detalle, me refiero. Bien, ¿cuáles son las tres alternativas que podemos brindarle al diseñar o cocinar una puerta? 1, barniz. 2, laca. O 3, esmalte. ¿Estamos? Ya, entonces, ¿cuál es el punto? En estos dos casos, entre comillas, el producto es transparente, o sea, se nota la veta. Y en este caso, entre comillas, es opaco, o sea, no es que sea sin brillo, sino que me va a ocultar la veta. Los tres están diseñados para revestir al elemento de madera para que no pierda humedad, que es lo que va a hacer que con el tiempo se reseque y se deforme, que es lo que no queremos hacer. ¿Ya? Ahora, en el esmalte, evidentemente, cubro todo, tapo todo y le asigno un color nuevo. Esto normalmente se utiliza, aunque no es una regla general, en las maderas corrientes. O sea, madera barata, no me gusta su acabado, su color, necesito revestirla para que no le entre polillas ni nada, lo esmalto, ¿no? Lo cubro totalmente. O sea, ¿no puedes esmaltar una madera de cedro, por ejemplo? Sí, claro que puedes esmaltarlo, solo que, ¿qué sentido tiene? Pues, ¿no? Es como comprar lomo fino para hacer carne molida, pues, ¿no? Algo por el estilo, ¿no? No tiene sentido, ¿no? O sea, o mejor dicho, sería casi un desperdicio. Pero estás en libertad de hacerlo si deseas, ¿no? No está prohibido. El barniz y la laca, por otro lado, sí permiten ver la veta. Ya sea que te parezca bonita, fea, es irrelevante, pero el hecho es que es un producto semi-transparente. De que brillen o no brillen depende del tratamiento. Los hay barnices mates, semi-mates, brillantes y semi-brillantes. Ahora, el punto está en qué diferencia hay entre el barniz y la laca. En resumen, el barniz es más resistente y la laca es más económica. Por ponerles una referencia, ¿cuánto tiempo tarda en secar una mano de barniz? 24 horas. ¿Cuánto tiempo tarda en secar una mano de laca? 40 minutos. Lo que significa que una puerta laqueada la puedo tener en una tarde ya está habilitada para usarse. En el caso del barniz, es por lo menos 3 a 4 días, porque se le tienen que dar unas 2 o 3 manos. ¿Sí? Y pueden pasar muchas cosas más también, ¿no? ¿Estamos ahí? Ya, ahora, entre las distintas cosas, digamos, que podríamos plantear o que podrían indicarse en estos casos, tengan en cuenta que todos estos tipos de acabados, tratamientos que ustedes deben dar, sí o sí va a tener una repercusión en el costo, eso tengan en cuenta. Esta es una parte, si bien es cierto, no es el único factor determinante, pero tengan en cuenta que hay un criterio que, mientras más hay un criterio, mientras más detalle, o sea, más detalles fuera de lo común, no digo que sean bonitos, feos, sino cosas fuera de lo ordinario tiene. Mientras mayor calidad tiene un producto
Mientras más lento es su proceso de ejecución, exacto, más costo. Entonces a ustedes les toca evaluar si es que vale o no vale la pena esa aplicación. Por ejemplo, si tengo un mueble, como un guardarropas, en el dormitorio, evidentemente, ¿valdrá la pena ponerle un barniz a prueba de salinidad, resistencia a la radiación UV y a sulfatos? Considerando, ojo, que un galón de laca me cuesta 50, 45 soles y un galón de barniz de las características indicadas puede llegar a costar hasta 300 soles. ¿Valdrá la pena? Claro, lo correcto sería más bien ponerle laca, pues es más económica, no... Es que no le vamos a sacar el jugo al producto. Ahora, ¿quieres barnizarlo? Bienvenido sea, ¿no? Si es que puede ser el caso, bienvenido sea, ¿no? Porque a veces digo, ¿no? Si ya me compré mi galón de laca, porque tengo que utilizarlo en la puerta, me sobró la mitad del galón, no voy a ser loco de botarlo y comprar laca, teniendo ya el producto, pues, ¿no? Lo aprovecho, qué sé yo, ¿no? Eso sí, un detallito para que tengan en cuenta, contrario a lo que dicen muchos, incluso carpinteros, parece que sin mucho conocimiento del tema, el barniz y la laca no se pueden mezclar, ¿ya? Si está expuesto al sol, definitivamente tendría que ser barniz. De preferencia barniz alquílico, ¿no? De aquí vamos a hablar en las pinturas de eso, de alquílico, acrílico, etc. El barniz y la laca no se mezclan. Algunos carpinteros dicen, primero le doy unas manos, lo voy a sellar primero con laca y después le aplico barniz. Uf, es lo peor que pueden hacer. Es lo peor que pueden hacer. ¿Por qué? Los barnices, por lo general, tienen base aceitosa. Las lacas tienen base acuosa. Y ya sabemos que básicamente aceite y agua no se mezclan. ¿Cuál es el catalizador natural de estos productos? En el caso del barniz, el aguarrás, también conocido como trementina. Los que han pintado en óleo seguramente habrán usado en algún momento aguarrás o trementina y se habrán dado cuenta que es una consistencia pastosa, ¿verdad? Aceitosa, de secado lento. Y ese secado lento le permite una mucho mayor resistencia a la membrana sintética que se forma alrededor del elemento, de la madera en este caso. Y la laca, por lo general, trabaja con tina y tiene un principio completamente diferente. El punto del tina es que sea de secado rápido. ¿Estamos? Ya. Eso es en cuanto entonces a los elementos de madera. El diseño, el tipo, las dimensiones, el tipo de madera, los acabados y por supuesto pasamos a la cerrajería, ¿no? Es decir, qué tipo de cerradura va a tener, qué tipo de bisagra, o sea, especificamos todo lo que puede influir en el costo. Tornillo no, porque el tornillo ya viene de regalo con la cerradura, así no hay problema en eso de ahí. Si le pones o no le pones ese ojito, ¿no? Del registro visual, ¿no? No pasa nada, porque finalmente cuesta, ¿qué? Pues 5 soles, ¿no? No te suma gran cosa para el presupuesto, ¿no? Si le pones cadenita, no cadenita, accesorios, ya, son irrelevantes. Pero ahora, si me dices que le vas a poner una cerradura de embutir o una cerradura de sobreponer, ahí sí cambia la cosa. La cerradura de interiores, por ejemplo, ¿cuánto me cuesta? 10 a 60 soles. ¿Cuánto me cuesta una cerradura pesada de sobreponer? De 70 a 200 soles. Y una de embutir, de 150 a 300 soles, ¿no? O sea, los costos, las diferencias, como pueden ver, sí son muy marcadas, ¿no? Ahora, pasemos al otro campo. Hablemos de pinturas, ¿no? Generalmente agarramos y ponemos en nuestro corte, por ejemplo, nuestro corte arquitectónico, muro carrajeado y pintado. Punto, ¿no? Ahora, ¿cuál es el problema de poner esa situación? Que cuando yo pongo tarrajeado y pintado, no sé, o sea, salvo que tenga una anotación por ahí que me diga exactamente con qué, ¿no? Voy a tener un problema justamente para presupuestarlo. En primer lugar, ¿qué es un tarrajeo? El tarrajeo es el revestimiento del muro de albañilería con una pasta de cemento. Por ejemplo, tengo aquí mi murito, ¿no? De soga, que decíamos que tiene 13 centímetros. Y sobre esto le vamos a aplicar una pasta de un mortero de cemento, que por lo general tiene de 1,5 a 2 centímetros, ¿no? Dependiendo del tipo de acabado,
Esta pasta, este tarrajeo, puede ser protachado o puede ser pulido. Protachado significa poroso, o sea, que queda como la textura mm, de una lija suave, de una lija de grano fino. Y el pulido puede sí llegar a ser un espejo, pero es una textura mucho más suave. Claro, básicamente porque un pulido resbala, correcto, ¿no? Eso es básicamente. Entonces, un frotachado, correcto, tiene un cierto grado de porosidad. No solo es que no resbale, sino que además al ser poroso absorbe el agua, o el agua es permeable, pasa el agua de largo y no se forman charcos como si sucede con las pulidas. Punto número uno, ¿no? Ahora, pero si hiciera un muro, en el muro, ¿por qué se recomienda frotachado? A veces veo que ponen pulido. Jamás. ¿Por qué? Porque para que se cree una buena capa de adherencia entre la pintura y el muro, yo necesito un grado de porosidad. Y ahora, ¿cómo vamos a ejecutar nuestro muro? Y en algún lado de mi especificación de mi plano, generalmente al pie de página lo voy a colocar. Cuando tengo un muro nuevo, lo primero que hago es que ponerle un imprimante. ¿Qué es el imprimante? Algunos dicen, el temple. No, es completamente diferente. Temple es un tipo de pintura en base de agua, que no es lavable, ¿ya? Ojo. El imprimante como tal es una base previa, una base de imprimación, es una capa de adherencia que yo creo para luego recibir la pintura, ¿ya? Primer punto. Ahora, sobre el imprimante, algunos le dicen el Sanisil, ¿ya? Pero Sanisil, es una marca de imprimante, ¿ya? Es de la marca CPP, me parece. No, Salicil es la silicona, perdón. ¿Cómo se llama esta cosa? El de CPP, este... Sinolit, perdón, se me confundió. Sinolit, discúlpenme. Ya. Algunos dicen el Sinolit, ¿ya? Pero repito, el Sinolit es un tipo de imprimante. O sea, no es que se llame siempre así, ¿eh? ¿Ya? Bueno, ya. Sobre el imprimante, acá tenemos dos caminos a seguir. La opción número uno es colocarle acá, ¿no? Un empaste. El empaste lo que consiste... no, en el muro caravista es otra cosa, claro. No, en el muro caravista todos estos procedimientos no van. Ya, entonces el empaste consiste en una capa, no es masilla, ojo, ya, el empaste no es masilla, ya. El empaste consiste en colocarle una base de pintura, principalmente, de mucho mayor densidad, que se va a encargar de cubrir poros, tapar irregularidades y dejar la superficie muy, 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 muy planita, previo ya a la pintura. ¿Ok? Ahora, después de mi empaste, lo que algunos hacen, y está muy bien, es colocar, sea sobre el empaste o sea sobre el imprimante, ¿no? Que vamos a colocar nuestro sellador para tapar poros, aislarlo y ya poder pintar sobre esto. Y después de mi sellador, ¿qué cosa viene? Viene la pintura propiamente dicha. ¿Cuál es la funcionalidad de la pintura? Algunos dicen, si quieres muro blanco, ¿para qué lo vas a pintar? Déjalo con la base, con el imprimante, ahí nomás queda. Falso, porque la pintura ya es una especie de membrana sintética que va a cubrir toda la edificación, lo va a proteger de la humedad, de corrosión por salitre y otro tipo de cosas. Entonces aquí sería necesario conversar de los tipos de pintura que existen. Entonces normalmente tenemos dos grandes grupos, los látex y los esmaltes. De los esmaltes ya hablamos hace un ratito. Los esmaltes normalmente se pueden utilizar en madera o metal y tenemos dos tipos, los esmaltes acrílicos y los esmaltes sintéticos. En resumen, un esmalte acrílico tiene la ventaja de que es mejor, tiene un secado más rápido, ¿no? Es menos tóxico durante su aplicación
pero tiene... Ah, bueno, y se puede matizar. Matizar significa mezclar, o sea, tiene infinitos colores que puedo sacar al respecto de esto. En cambio, el sintético, por lo general, demora mucho más en secar, es un poco más caro, huele feo, pero es un producto mucho mayor, mucho más resistente. Y además es autonivelante. ¿Qué significa autonivelante? Que como demora en secar, su propio volumen de esmalte colocado, poco a poco se empareja a sí mismo, en otras palabras. Entonces nunca va a haber riesgo de que se caigan las gotitas, ¿no? Por ejemplo, que a veces quedan cuando se aplica mal un producto, cuando se le pone mucho, ¿no? Etcétera, ¿no? Y por otro lado, en cuanto a la pintura látex, ¿no? Bueno, en realidad el nombre completo es látex vinil, ¿no? O látex vinil. Existen de diversos tipos. Está el sintético, que a diferencia del esmalte, el sintético es el de peor calidad, ¿no? Esto sería, por ejemplo, el de la marca Pato, o perdón, la calidad Pato de la CPP, que no es mala, pero es un producto de bueno, calidad intermedia. Ya, entonces tengo acá mi látex sintético, tenemos el acrílico, el polivinílico, entre otros, ¿no? Estas formas, estas descripciones corresponden a los tipos de resina. ¿Qué es la resina? Es el cuerpo o el compuesto que forma, digamos, perdón, es el componente que forma el cuerpo de la pintura, su volumen principal, el más importante. Es como si yo dijera vino, ¿no? Entonces, alguno dice, ya, yo quiero un vino, pero ¿qué tipo? ¿No? No, un seco, ya, pero ¿qué tipo? ¿No? Entonces, ¿de qué cepa es mi vino? Ah, quiero un Malbec, un Cabernet Sauvignon, un Cabernet Blanc, o un Pinot Noir, qué sé yo, ¿no? Es decir, la uva con la que se hace el vino, ¿no? Me genera un producto diferente. En este caso, esa uva, entre comillas, sería la resina, que me va a generar un producto diferente en cuanto a calidad. Independientemente, ¿no? Que también tengo otra denominación, que si mi pintura es para exteriores, es decir, resistente a la radiación UV, para interiores, resistente a la humedad y a la formación de hongos. No es que el de interiores sea peor en calidad que el de exteriores. De hecho, algunos piensan, ah, ya, me sobra la plata, voy a poner una pintura de exteriores al interior para darle mayor resistencia. Pésima idea. Salvo que esa pintura tenga resistencia a los hongos y a la humedad, bacán. Cosa que es muy raro. Entonces, caso contrario, mejor evitar. ¿Ya? Ahora, otra de las características de las pinturas es que también están catalogadas en económicas, por ejemplo, como la tipo Pato que estamos hablando, la Fast, la Rocky, la pintura Maestro, cosas así. Luego tenemos las pinturas, digamos, de calidad estándar, donde estaría la Duralátex, por ejemplo, de CPP. Después tenemos la pintura Premium, como por ejemplo las pinturas Vencedor, la Supermate, por ejemplo, o Vencemate, Supermate, están en este rubro. Y por supuesto, las denominadas pinturas Super Premium, donde estarían, por ejemplo, la de American Color, la Sherwin-Williams, o pinturas, bueno, de este rubro, ¿no? Que también, por supuesto, hay una repercusión en costos. Ahora bien, con todo lo mencionado, implica que cuando yo ponga mis cortes o indique una especificación para el momento de la pintura, yo no voy a poner, pues, tarrajeado de pintado, pues, ¿no? Voy a poner. Lo correcto, en todo caso, es colocar, como los ejemplos que les vamos a mostrar en un ratito, es muro tarrajeado con mortero. Ahí se sobreentiende, ¿no? Si le ponen de esta forma. ¿Qué significa CA1 en 5? Cemento arena 1 en 5. Cuando su zona sea muy salitrosa, es decir, básicamente toda la costa, les recomiendo que trabajen con morteros 1 en 4. ¿Ya? Es más caro, pero garantiza una mejor adherencia, porque las arenas, al ser muy saladas, perdón, al tener un cierto componente de sal, repercuten también en el acabado final. Y cuando hablamos de acabado, no nos referimos solo a lo estético, sino a la durabilidad. Con, por ejemplo,
pintura látex vinil, del tipo, por ejemplo, acrílico, color, no sé, qué sé yo, 2 manos sobre, con empaste fino. Si no le coloco esto último, se sobreentiende que no tiene, que va imprimado y pintado de frente. Caso contrario, bueno, ahí habrá que aplicarlo, ¿verdad? Ya. Cuando decimos 2 manos, se refiere a 2 pasadas, 2 capas de pintura. Los muros cara vista, su nombre lo indica, son muros que no van tarrajeados. O mejor dicho, también hay concreto cara vista, por supuesto, ¿no? Ahora, primera acotación. Un ladrillo cara vista, ¿no? No es igual que el ladrillo común. Y no es solamente un tema estético. El ladrillo cara vista tiene los cantos pulidos, mucho más refinados que los otros, que los normales, por decirlo así. ¿Ya? Punto número 1. Entonces, lo que se le suele colocar encima es un sellador para albañilería. Que no es otra cosa que un sellador para un abrillantador de piedra, de concreto, de ladrillo, es lo mismo, ¿no? Es sellarlo para taparle los poros y luego darle pues un acabado brilloso, ¿no? Que esta parte es opcional. Nada más, eso es el único punto. Pero lo que voy es que no es el mismo ladrillo. Algunos dicen, ya, voy a dejarlo, mi ladrillo así expuesto, mi ladrillo King Kong, lo dejo expuesto ya, cara vista. No, no hagas eso, porque el ladrillo poroso, el ladrillo King Kong, está diseñado para ser muy resistente, pero es poroso, y esos poros empiezan a ser invadidos por partículas de sal, entre otras cosas, que lo va corroyendo y lo va desgarrando. Entonces no se puede dejar así expuesto un ladrillo. O lo terrajeas y lo pintas, o le pones un sellador. El problema es que los selladores, como los abrillantadores de ladrillo caravista, son caros y al ser poroso el ladrillo lo va a chupar, va a absorberlo, ¿no? En masa ese sellador y nunca va a terminar de taparlo, porque tienes que saturar todo el volumen del ladrillo para poder sellar, ¿no? Lo cual es una situación muy complicada.